veces en los evangelios. Y uno de los pasajes donde él habló fue este. Entonces vamos a leer un poco y vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Vamos a leer leámoslo desde el 15 para ver el contexto. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Una de las más grandes necesidades que tiene el pueblo de Dios es la unidad. No la unidad como la que hoy en día el catolicismo alarma, que ellos son una iglesia, no esa unidad basada en el error, en la herejía, en la idolatría, en el pecado, sino una unidad en la verdad. La Biblia siempre que mostraba del Antiguo Testamento de Israel hablaba como un solo pueblo. Y el Señor ahora en día quiere tener una sola iglesia, pero para que el Señor pueda tener una sola iglesia, Él precisa restaurar la unidad del cuerpo que es su iglesia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Este pasaje nos muestra varias cosas que son importantes que vamos a comenzar a tratar. Hoy vamos a hablar solo en relación a la unidad local de la iglesia, porque siempre se habla de unidad, pero una unidad generalmente que no es bíblica. Hoy vamos a comenzar a hablar de la unidad, pero local. Mira este pasaje, lo que el Señor dice. El Señor dice: les aseguro que si ustedes dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho. Eso nos muestra que una de las grandes necesidades para que la obra del Señor avance es que Él una su iglesia. El Señor decía en el Antiguo Testamento: 1 correrá 1000, 2 correrán 10,000. O sea, si 2 se ponen de acuerdo, ciertamente el Señor va a hacer que sus asuntos prosperen. El mismo Señor un día dijo, hablando del reino de Satanás: si Satanás está peleando contra Satanás, ¿cómo su reino va a prosperar? Esa es una de las grandes tragedias de la iglesia en nuestros días, que hoy no existe una iglesia, hoy existen 4,000, 5,000 denominaciones, y cada día se están inscribiendo más denominaciones en torno a otras cosas que la palabra no dice. Entonces debemos volver, según la visión, a la unidad de la iglesia. Pero vamos a ver varias cosas que son importantes cuando hablamos de unidad y cuando hablamos de una iglesia local. Mira lo que dice el Señor, ahí en el 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo primero que podemos decir es que la iglesia se reúne bajo la autoridad o el gobierno de Cristo. Lo que le da permiso, lo que le da autoridad a la iglesia para reunirse es si ella está bajo el gobierno de Cristo. Un día le preguntaron al Señor: ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque hoy en día, cuando muchas veces se cuestiona acerca de dónde nos reunimos, la pregunta es: bueno, ¿bajo qué autoridad están ustedes? ¿Por qué se reúnen de esa manera? Y esas son preguntas que debemos afrontar directamente. La pregunta es esta: según la palabra, ¿una iglesia qué es? El término iglesia, que ahorita lo vamos a ver no solo en la definición etimológica de la palabra, sino en lo práctico. La palabra iglesia en el griego es eclesia, que viene de 2 raíces, y clesia. Significa los que han salido fuera, eclesia es congregación. La iglesia es la congregación de los que han salido fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del mundo. La iglesia son los que han sido apartados, santificados, redimidos por la sangre del Cordero. No, a veces no solamente del mundo, a veces vemos lugares donde los hombres
practicaban la idolatría, escucharon el evangelio de Cristo, salieron de la idolatría a estar juntos. Eso es una iglesia, son los que han salido a estar juntos. En otros lugares encontramos casos donde habían sinagogas de judíos, una religión judaica. Cuando llegaba el evangelio con Pablo, muchos de los que estaban ahí creían. Y Pablo lo que hacía era apartar los discípulos de la sinagoga. Entonces a veces no es solo salir del mundo, sino muchas veces también es salir de una congregación religiosa, de participar de una sinagoga, a estar a los pies y bajo la autoridad de Cristo por el evangelio. Entonces, ¿qué dijo el Señor para que haya una iglesia? Según lo que estamos aquí leyendo, el número de convocatoria es bastante importante, porque a veces parece que para nosotros tiene que haber ciertos requisitos para que haya una iglesia en un lugar. Pero el Señor dijo que hayan 2 o 3. Pero no solo 2 o 3, sino 2 o 3 que estén bajo mi autoridad. Mira, 2 o 3 congregados, porque ¿cómo podemos hablar de unidad cuando ni siquiera queremos reunirnos con las personas que vivimos? Congregados en mi nombre. Ese allí nos habla de un lugar determinado. Nosotros creemos que la base de la unidad de la iglesia local es según el lugar donde los hermanos viven. Si la iglesia vive en Éfeso, los hermanos viven en la ciudad de Éfeso, la iglesia se debe reunir como la iglesia en Éfeso. Es allí, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto. ¿Sí? La base de la unidad es el lugar donde viven los hermanos que están bajo la autoridad de Cristo, que han salido del mundo, que han salido de las organizaciones religiosas y ahora se están congregando, porque la manera de expresar la unidad es reuniéndonos. No como les contaba la vez pasada, jovencito diciéndome, no hermano, yo estoy muy triste por lo que está pasando en la iglesia, las divisiones, los problemas, y le digo, ¿y cómo están los hermanos donde tú vives? No, es que hace como 4 meses no voy por allá. ¿Por qué no vas por allá? No, porque es una iglesia de puros viejitos y no cantan las canciones que a mí me gustan. ¿Cómo yo voy a hablar de unidad cuando ni siquiera quiero estar con los hermanos con los que yo vivo? Allí, en mi nombre, 2 o 3. No hay más requisitos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es la expresión de la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Y si ella está, sean 2 o 3 miembros bajo esa autoridad, tienen todo el derecho divino de reunirse. La iglesia no necesita estar bajo una confederación de pastores, bajo una confederación de iglesias, bajo el gobierno, ni sometida al gobierno distrital, ni al gobierno departamental, ni al gobierno nacional. La iglesia es de Cristo, comprada por Cristo. Y ahorita vamos a leer pasajes donde vemos todo eso. Y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, mira esa frase tan preciosa, allí estoy yo. ¿Pero dónde está el Señor? En medio de ellos. Como cuando leíamos el pasaje de Apocalipsis, oí una voz y volteé a mirar, y antes de ver el Juan al Señor, él vio ¿qué? Los candeleros, porque ciertamente, aunque los hermanos pueden que no tengan personería, puede que no tengan salón, si ellos están bajo el nombre, la autoridad de Cristo, Cristo está en medio de ellos. Porque es celestial. Sí, y porque Él lo dijo. Sí, Él dijo, yo estoy con vosotros, con los miembros, con los que creen en Él. Claro, la iglesia es espiritual, pero la iglesia está compuesta por hombres que están en la tierra, que viven en ciertos lugares, que es mantener el testimonio del Señor en ese lugar que el Señor los puso. Entonces vamos a ver un poco acerca de ese gobierno de la autoridad de Cristo, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿bajo qué autoridad se reúnen ustedes? Miren, no hay mayor autoridad que el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 2. Esa es la unidad es en torno a Cristo. La unidad es en torno al gobierno de Cristo, en torno al señorío de Cristo, en torno a lo que Cristo ha dicho, en torno al amor y al sacrificio de Cristo. Filipenses capítulo 2. Mira cómo Pablo habla del gobierno de Cristo.
y lo que es la expresión de la iglesia. La iglesia es el lugar donde se reconoce la autoridad de Cristo. La iglesia es donde se expresa el gobierno de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 9, hablando de la humillación y el sacrificio de Cristo, mira lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo nos habla de la autoridad que Él ha recibido en el reino de Dios. Un nombre que es sobre todo nombre. Aun cuando tú ya en el nuevo pacto vas a referirte a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si bien claramente podemos referirnos al Padre como Jehová, al Hijo también como Jehová y al Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová, ya en el Nuevo Testamento tú encuentras que los apóstoles, que las iglesias oraban en el nombre de Jesús, porque Dios mismo quiso engrandecer el nombre de Jesús sobre todo nombre, aún el nombre que Dios mismo usó en el Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová, como traducen nuestras versiones. Un nombre, Él puso el nombre de su Hijo lo más alto posible, como autoridad sobre todas las cosas, como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué más autoridad necesitamos para reunirnos? ¿Será que necesitamos el permiso del gobierno? ¿Será que necesitamos el permiso de una asamblea? ¿Será que el permiso de un comité de pastores? ¿Será que necesitamos? Lo único que necesitamos es estar bajo el fundamento y la autoridad que es Cristo crucificado y hecho Señor de señores y Rey de reyes. Mira que es algo muy bíblico, aunque no esté viviéndose en nuestra actualidad, porque en nuestra actualidad ha pasado la iglesia pasó por un proceso a través de la historia donde ella perdió el sentido bíblico que el Señor le había dado y se deformó. Y hoy vivimos ciertos frutos de esa deformación que hoy para el pueblo de Dios son normales. A veces se nos dice, nosotros debemos someternos. Pablo dice eso, Pedro dice, someteos a toda autoridad. ¿Sí? Pero nosotros debemos identificar, como decía nuestra hermana, qué cosas son de Dios y qué cosas son de César. Y debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo como ciudadano de un país, como miembro de un país, tengo que pagar impuestos, tengo que someterme a los policías, al alcalde, a mis profesores, bueno, a todas las autoridades que tengo encima, como ciudadano. Pero como miembro del cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, la iglesia se reúne bajo una autoridad, la autoridad de Cristo. Cuando las autoridades impuestas por los hombres se levantan en contra de lo que Dios ha establecido, la iglesia no tiene ninguna obligación a someterse a las autoridades humanas, porque su señorío está en los cielos, la cual es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Hay un caso muy práctico, porque ustedes, a veces la gente le dice, eso no es bíblico. Digo, ¿cómo que no? Yo te lo muestro en la Biblia. Es más bíblico eso. O muéstrame cuál personería jurídica tenía Pablo cuando llegaba a Éfeso, a Corinto. Pablo no llegaba a la administración romana a pedir una personería jurídica para montar una iglesia. Pablo llegaba a predicar y los que se convertían eran la iglesia. Muchas veces en muchos lugares el mismo gobierno o las autoridades religiosas no permitían la iglesia, pero aún así la iglesia subsistía. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un señorío, el señorío de Cristo. ¿Sí? No es una unidad donde vamos a hacer pactos con otras religiones, no es una unidad donde vamos a hacer pactos con el gobierno para que nos dejen de reunir de cierta manera. Es una unidad basada en la autoridad y el señorío de Cristo. Hechos. Mira lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Hechos, creo que está en el capítulo 6. Pedro nos da un argumento bastante importante en este aspecto. Hechos, capítulo 5. En el versículo 26, Pedro y Juan son perseguidos y los llevan ante el concilio. Hechos 26, dice entonces, 5:26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, porque ellos habían hecho unas señales y el pueblo había quedado asombrado. Y dice, cuando los trajeron les presentaron
en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó. Este concilio, este Sanedrín, en Israel ejercía dos funciones. Funciones religiosas, pero también funciones políticas. Aunque ellos estaban bajo el gobierno romano, estos hombres tenían una autoridad civil y religiosa. Si la iglesia hubiera necesitado someterse a las autoridades de su época en Jerusalén, hubieran tenido que someterse a este tipo de hombres. Pero mira lo que pasó. Diciendo, les preguntó el sumo sacerdote diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Sí que el problema está con la autoridad del gobierno de Cristo? ¿Qué les dijimos? No se pueden reunir en ese nombre ni predicar ese nombre. ¿Hasta dónde uno como ciudadano se debe someter a un gobierno hostil al Señor y al Evangelio del Señor? Miren, hermano, cuando nosotros hablamos de la iglesia, no solo estamos hablando de la iglesia aquí en Colombia ni en Estados Unidos, sino estamos hablando de la iglesia en África, en Asia, en todos los países donde son perseguidos. Si en esos lugares, hermanos, no pueden tener templos, no pueden tener ni Biblias, porque son perseguidos, entonces ¿bajo qué autoridad se van a reunir? Entonces no se reúnen porque no tienen personería jurídica. No se reúnen porque no tienen el permiso del gobierno. Nuestra autoridad proviene del trono y del Cordero, del nombre que ha sido exaltado. Y mira lo que responde Pedro. Y dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué tal los sinvergüenzas? Tras de que lo juzgaron de la manera más cruel, más injusta, ahora se lavan las manos. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario. Mira, aquí nosotros hablamos de autoridades humanas en asuntos humanos. En las cosas de César le damos lo de César. En las cosas de Dios le damos a Dios lo que es de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia se reúne bajo la autoridad de Cristo. Así es, Señor. Punto final. Y su obediencia se la debe a Cristo. Los asuntos de la iglesia se le rinden cuentas a Cristo. Porque hoy en día, hermanos, hay lugares. El pastor tenía un corito en la iglesia. Se dio cuenta que uno de los del coro era homosexual. Fue a sacarlo del coro. El homosexual fue y lo denunció. Y el gobierno dijo, mire, el gobierno viene. Si usted no respeta la libertad de esta persona de ejercer su orientación sexual, usted no puede seguir con su personería jurídica. O lo deja cantar o cerramos la iglesia. ¿Qué le tocó al pastor? Dejarlo cantar. ¿Por qué? Porque no está bajo la autoridad de Cristo, sino él está sometido a un Estado que promueve muchas cosas que la Biblia no promueve. ¿Sí ven lo peligroso de caer bajo la esta? Mira otro pasaje, mira lo que el Señor dijo. Pero acabémoslo de leer. Dijo Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, ¿sí? Como decía Pablo, lo exaltó hasta lo sumo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero ahora sí los apóstoles no querían, hermanos. ¿Qué cosas? No, mira lo que el Señor dice ahí en el mismo Mateo. Mateo 22, verso 17, que es el pasaje que habla de darle a César lo que es de César. Mira lo que dice. Mateo 22, verso 17. Dice, vinieron unos a tentarle, fariseos, ¿no? Se hacían conspiración para venir a tentar al Señor. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ellos querían ponerle una crucijada. ¿Por qué? Porque generalmente el judío no soportaba el imperio romano porque los tenía subyugados. Pero así como no lo quería, también ellos de alguna manera, por los beneficios que le dio el imperio romano, se sometían.
Entonces, ¿querían ponerlo al lado de los que están en contra del Imperio Romano? ¿O quería ponerlo en contra de los judíos que no querían el Imperio Romano? ¿Sí? Lo querían como dejar en esas dos partes, a ver en su astucia, queriéndolo hacer caer. Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Mira cómo lo dice en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Mejor que lo leamos con nuestros ojos, porque la Biblia habla claramente de eso. Y no solo habla claramente de eso, sino denuncia la amistad de la iglesia, aún con el mismo estado. Ahorita lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 1, verso, desde el 1 podemos leerlo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No a la iglesia presbiteriana, no a la iglesia bautista, no a la iglesia carismática, no a la iglesia metodista, no. A la iglesia de Dios. ¿Que está en dónde? En Corinto. Allí, reunidos, sean 2 o sean 3. Creo que Hechos nos dice cuántos eran los miembros de la iglesia en Corinto. ¿Saben no, era de Éfeso. De los hermanos en Éfeso, eran 12 discípulos. Y con ellos Pablo invirtió hartísimo tiempo. Porque a Dios no le importa si son muchos o son pocos. A Dios le importa si son los suyos. Y si esos 2 o 3 están bajo el gobierno de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, santificados por el Espíritu de Cristo y predicando el Evangelio de Cristo, esa es la iglesia del Señor. La iglesia de Dios. ¿Por qué es la iglesia de Dios? Hechos, capítulo, creo que 20, verso 28. Si sea, miremos, porque hoy no es ni la iglesia de Pablo, no es ni la iglesia de Pedro, no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Dios, que Dios compró con su propia sangre en la persona de Cristo. Hechos 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, o de Dios, como dice en Corintios, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, en la moneda estaba el rostro de César, en la iglesia está la sangre de Cristo, clamando y mostrándonos de quién somos dueños. Y como somos de Cristo, nos sometemos a Cristo y nos reunimos en el nombre de Cristo. Amén. Con esto no estamos promoviendo una rebelión. Pablo le decía, si tú eres esclavo, pues sométete a tu Señor. Si tú eres siervo, sométete a tu Señor. Si tú eres mujer, sométete a tu marido. Si tú eres ciudadano, sométete a las autoridades, a la policía, al gobierno. Pero si tú eres cristiano, de Cristo, de la iglesia de Cristo, en cuanto a los asuntos espirituales y en cuanto a la iglesia, se debe someter la iglesia a la autoridad de Cristo y de su palabra. ¿Sí? ¿Con qué autoridad? En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos 2 o 3 que hemos sido limpios con la sangre, hemos sido nacidos de nuevo y ahora buscamos estar con aquellos que son de Cristo. Una unidad bíblica bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. ¿Por qué vamos a hablar esto? Porque seguramente dentro de 8 días vamos a hablar de unos casos de unidad en la Biblia que no son bíblicos. Como lo que hoy en día vemos, yo hace poquito publiqué en la página un video, el Papa enviando sus sacerdotes a una congregación de un pastor muy conocido, Kenneth Copeland. Y tú miras el cura predicando en una denominación cristiana y la gente diciéndole amén. Y ellos van en nombre del ecumenismo, de la unidad, pero una unidad que no es bíblica. Y lo único que yo sentí el día que escuché eso, dije, después de haber visto eso, yo me sentí en cierta manera como ellos. A veces sí queremos estar con todos los hermanos, queremos amar a todos los hermanos, queremos reunirnos con todos, pero basados en la verdad. No podemos ser ingenuos ni siquiera cuando hablamos de unidad de iglesia.
porque la Biblia, cuando lo vamos a leer, no es tan ingenuo el Señor habla de una unidad bíblica. El Señor quiere restaurar su iglesia, pero conforme al modelo de la palabra, y debemos ser fieles a eso. El pasaje más claro acerca de la intención y el deseo del Señor acerca de la unidad es Juan 17, ¿sí? Es más, este cura leyó ese pasaje en medio de esta congregación, pero vamos a leerlo completo y vamos a examinarlo un poco, no detalladamente, pero sí por lo menos un poco, porque ciertamente estas son de las palabras importantes que el Señor dice antes de morir, pero Él no solo cita ciertas cosas, él es todo un discurso, es una oración completa que tiene ciertas comas, ciertas tildes, ciertas cosas que debemos poner cuidado, más nosotros que realmente deseamos una verdadera unidad en el Señor. Dice en Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Sí, eso es lo que dice Pablo. Cuando al fin de los tiempos Cristo se ha glorificado, Cristo se va a volver a su Padre y le va a entregar todas las cosas. Pero el camino de la autoridad de Dios comienza estableciendo a su Hijo como Rey, Señor. Y su Hijo le va a entregar todas las cosas al Padre. Y dice, como le has dado potestad, y eso es autoridad, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuáles son todos los que le diste? La iglesia. ¿Por qué dice Cristo que le diste? Porque es que antes de que nosotros escucháramos el Evangelio, ya Dios nos había apartado para Él. ¿Cómo? Porque nos conocía según su presencia. Y según esa presencia nos llamó por a través del Evangelio. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mira lo primero, autoridad, salvación a través de la vida eterna. Pero la vida eterna se caracteriza porque nos lleva a un conocimiento claro y real de Dios y del Hijo de Dios. O sea, yo no puedo pretender tener unidad con una religión la cual no cree ni reconoce la autoridad de Cristo ni quién es Cristo. Es más, ni reconoce quién es Dios. Porque no todos seguimos a Dios. Hoy en estos días, otro caso, y todo comienza, Argentina se volvió un centro de trabajo del Vaticano para el ecumenismo para Sudamérica. Nicolaísta. Sí, ese es el espíritu nicolaísta. Y ahorita vamos a leer un pasaje en Apocalipsis sobre eso. Y mira que hicieron una comitiva de varios cristianos, musulmanes, hindúes, de todas las religiones, para cantar una canción y llamaron al cantante principal de Rescate. Rescate es una agrupación cristiana muy conocida por los jóvenes desde hace años. Y lo llevaron al Vaticano y allá en el Vaticano cantó la canción. Sembrando paz para cosechar alegría, algo así se llama la canción. Entonces se para él con varios cantantes musulmanes, bueno, de todas las religiones a cantar. Pero lo que nosotros a veces no sabemos es que la vida eterna, que es la autoridad que el Padre le dio al Hijo para dar vida, nos lleva a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, sabemos que no todas las cosas son Dios. Solo hay un Dios. Entonces ya yo me estoy haciendo al lado del hindú. Porque el hindú dice que hasta la vaca es Dios. Yo le digo, no, solo hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces entra el musulmán y me dice, te estás equivocando, solo hay un Dios y Dios no tiene hijo. Y yo le digo, te estás equivocando tú, Dios sí tiene un hijo y lo envió y se hizo hombre. Y es Dios. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que cómo vamos a andar juntos si no pensamos lo mismo ni creemos lo mismo. La autoridad del Padre al Hijo es para dar vida eterna. La vida eterna nos lleva a conocer a Dios. Y esa vida nos une a los que seguimos al único Dios. Y creemos en el Hijo, en el que Él ha enviado. Entonces, por más que yo quiera hablar de la unidad del cuerpo de la iglesia, yo no me puedo sentar a cantar con un musulmán. No tenemos nada en común. Estamos totalmente en contra en las verdades absolutas de la fe. ¿Sí? Ahí vamos a entender un poco el pasaje. Sí. Como el católico, si yo creo en la autoridad y en el señorío de Cristo, yo no puedo poner a María al lado de Cristo ni ningún santo, ni ningún ídolo, nada de eso. Todos los ídolos, así como cuando el arca fue puesto en el templo de los filisteos, caen a los pies de la autoridad del señorío de Cristo. Ni ningún hombre. ¿Sí? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso también es interesante, porque hay otras religiones que te vienen a decir, hasta cristianas, hermano. Hoy en Estados Unidos está surgiendo una división en las grandes iglesias cristianas tradicionales, porque muchas se han vuelto liberales. ¿Qué es liberal? No, tenemos que contextualizar el mensaje de Cristo a la época que estamos viviendo. Es como nuestra época, el homosexualismo es normal, pues entonces vamos a poner obispos homosexuales. Entonces unos dicen, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia anglicana están en el conflicto. Entonces unos dicen, ¿cómo vamos a poner si es que eso aquí dice que es pecado? No, pero debemos contemporizarnos. Entonces comienza a haber como una ruptura. Porque a veces, hermano, así como el Señor habla de unidad, habla de la unidad en la verdad, pero también Él dice, yo he venido a traer fuego y a traer espada. Y en una misma casa, 2 estarán en contra de 3. Y 3 en contra. Bueno, ¿qué es eso? También la verdad nos divide. ¿Por qué? Porque la verdad nos separa. Ahí te lo vamos a leer. ¿Qué es iglesia? Los que han salido. ¿Sí? Y a veces tú puedes estar en una iglesia cristiana tradicional, pero si esa iglesia en sus principios se aparta de la verdad, tú no debes mantener tu comunión allí. Ahí la Biblia permite, la misma Biblia nos divide en esos casos. Entonces, no solo en esas iglesias está el problema de que se están ordenando obispos gays y todo eso. ¿Saben qué han llegado a decir los teólogos en ciertas congregaciones? Jesucristo no es Dios, cristianos. Y la obra de Jesucristo no es suficiente para salvarnos, necesitamos hacer obras. Pues muchos que sí leen la Biblia dicen, yo no puedo participar acá. Y está habiendo una ruptura en las grandes denominaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la verdad. Unidad bajo la verdad, hermanos. Y bajo la autoridad de Cristo, bajo la revelación, lo que estamos leyendo. La obra de Cristo, Cristo la acabó. ¿Sí? Nosotros nos reunimos bajo una obra completa y con un fundamento sólido. Y dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es terrible para un musulmán, hermano. Creer que Cristo es antes del mundo y que era glorioso y glorificado antes de la creación. Eso es aceptar la divinidad de Cristo y que Él es Dios eternamente. Eso, tú dices eso en un musulmán, te cortan el cuello. Lo mínimo que te hacen es que te cortan el cuello. Bueno, y también se lo dices a un católico aquí en México, que María y todos sus santos y todas sus fiestas no sirven para nada, y te quitan la casa y te roban tus hijos y te violan tu esposa. Aquí en México nomás, esas tribus religiosas católicas indígenas son pero terribles, hermano. Y seguimos, y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Pero mira cuál es la característica de estos hombres que son la iglesia. Y han guardado tu palabra. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan de lo primero que vimos? La revelación, fidelidad a la visión, y ahí sí unidad. Sin algo que nos una, no podemos estar juntos. ¿Qué nos une? Cristo y la doctrina, la revelación que Él trajo, su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ay, mira todo ese contexto. Han creído, han recibido, han visto, ¿sí? Han entendido. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, o sea, los que salieron del mundo, eclesia. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ese para que sean uno es después de han creído, han recibido, han guardado tu palabra. Sí, esa es la base de la unidad.
Dios quiere que seamos uno. Nosotros debemos orar para ser uno, pero ¿con quiénes? Con los que han creído, con los que han conocido a Cristo, con los que guardan la verdad del Evangelio de Cristo. Esa es la unidad que el Señor, por la que Él ora. No es una unidad de abracémonos, todos somos hermanos, todos creemos en el mismo Dios y todos creemos en Jesús como Señor. No importa lo que haga, es que este hermano decía, el hermano que hace el documental del Papa decía, dice el Papa, y como es un viejito bonachón, que se nota que tú podrías tener una conversación hasta amable con él, dice, no miremos atrás, el Papa dice, no, todos hemos pecado, católicos, protestantes, todos hemos pecado, perdonémonos y abracémonos, eso es lo que el Señor quiere. Y eso suena bonito, pero cuando tú le dices al Papa, Papa, pero es que ustedes mataron más de 10.000 cristianos. Les robaron sus cosas, mataron a sus hijos, los quemaron en la hoguera, los echaron en cárceles. Eso no es que pecamos y ya. Apocalipsis dice, ustedes están embriagados con la sangre de los mártires. Eso lo dice Apocalipsis. Eso no es de que pecamos y ya. Eso no es de que tenemos una diferencia de que creemos que la salvación por fe o la salvación por obras. Es que ustedes llenaron, teniendo el nombre de Cristo, llenaron toda su religión de ídolos. A tal punto que están igual que Babilonia. No es de que... No, sí, a veces queremos las cosas muy suaves. Pero la Biblia no es suave, hermanos. Ustedes dicen creer y estar bajo el señorío de Cristo, porque lo decían en ese video. Pero entonces, ¿por qué se inclinan con cuanto santo pueden? Porque hablan doctrinas falsas. Porque dicen que María también ascendió a los cielos. Porque dice que ella intercede por nosotros. Porque ella dice que ella es sin mácula, sin pecado. Cosas que solo le atribuyen a Cristo. ¿Por qué se pone usted entre Dios y los hombres? Si el único pontífice, el único puente es Cristo. O sea, no es un asunto tan liviano, hermanos, es a lo que quiero llegar, ¿sí? Es la verdad la que nos une, es la revelación la que nos une. Esa unidad es una unidad ecuménica que va a estar seguramente a los pies del anticristo, que huele a falso profeta, que seguramente va a ser un bastión del falso profeta. Sí, el mismo Papa hoy en día pide un gobernante mundial, pero ¿cuál? No a Cristo. No que Cristo vuelva, es una marramera que fornica con todos los reyes de la tierra. La verdadera ramera. Sí, es una ramera, ella se casa, se acuesta con cualquier gobernante, con Obama, con Blair, con cualquiera que vaya allá. Ella está ahí y está contenta porque se ha enriquecido con esa prostitución espiritual, ¿no? Se han leído Apocalipsis, ¿no? Ahí lo dice, nada de lo que yo estoy diciendo estoy sacando, él lo dice. Y dice. Pero hoy en día los pastores están hablando de una unidad que no es la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice, estamos en el 11, ahora el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mira esta palabra. Yo les he dado tu palabra. Eso caracteriza a la iglesia. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No hay amistad entre el mundo y la iglesia. ¿Saben qué hacía? Lo hemos dicho. Antiguamente el mundo con la iglesia cogía a los cristianos en un coliseo y los ponía de espectáculo. ¿Cómo? Con las fieras, a matarlos, a quemarlos, los romanos. ¿Saben qué hoy hacen los cristianos? Llenan los estadios en los cuales antes nuestros hermanos morían para hacer conciertos. Invitan a grandes... O sea, el cristianismo se volvió algo tan del mundo, tan secular, hermano, que un cristiano llega a un lugar, si no ve al artista, si no ve el gran evento, si no ve ciertas cosas, dice que ahí no está Cristo, pero la medida que le ponen a Cristo y a la manifestación del Espíritu es lo que ellos antes amaban en el mundo.
Y muchas veces, como todavía aman las cosas del mundo, no le hallan valor a lo de Cristo. Porque una persona no le halla valor a una canción sencilla que hable de la exaltación y la glorificación del Hijo. Pues porque todavía le gusta cierto tipo de música del mundo, con ciertos efectos que la manipula el alma y le hace sentir muchas cosas. Ese amor al mundo nos quita interiormente el valor, las cosas verdaderas de Cristo. Pero mira lo que el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, porque por eso el Señor tenía una iglesia en Éfeso, una iglesia en Corinto, una iglesia en Esmirna, en Pérgamo. El Señor quería tener un testimonio en todo el mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que los guardes de la contaminación del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Eso es eclesia. ¿Qué es eso? Apártalos. Padre, apártalos en tu verdad, que ellos puedan ser unos en tu verdad, que ellos puedan seguirme así como tú y yo somos uno, ellos sean uno, pero en tu palabra. ¿Sí? Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Pero mira esta palabra, en la verdad. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo ellos han de creer? Por la palabra. Y después de que crean, ¿qué? Para que sean todos uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero si ven que en todo ese aspecto de la unidad siempre hay la palabra, el creer, la revelación. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 1. Ya hablando un poco de esa unidad bíblica, esa unidad verdadera en torno a la revelación, en torno al señorío de Cristo, en torno al conocimiento verdadero de Dios y del Hijo de Dios, debemos ver otras cosas. En la iglesia en Corintio estaba pasando algo. La iglesia en Corintio, que tenía una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, un fundamento, comenzó a dividirse entre ellas mismas. La división ya no era por la verdad, como en el caso que estamos leyendo. O sea, ya no vamos a hablar de esa división que debe haber, digamos, entre el catolicismo romano y los verdaderos cristianos, sino estos son verdaderos cristianos, pero aunque son verdaderos cristianos, entre ellos mismos están divididos. ¿Cuál es la causa? Ministerios. Eso la Biblia tampoco lo permite, hermano. Un hombre puede ser muy grande, muy ungido, muy siervo del Señor, no tiene ninguna autoridad para dividir el cuerpo de Cristo en un lugar. ¿Sí? Vamos a leer desde el verso 10. Dice: os ruego pues, acuérdense que en ese capítulo 1, verso 1 leíamos que la iglesia es de Dios. ¿Sí? ¿Por qué Pablo comienza hablando de eso? Por los problemas de división que había allí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, estando apercibidos de las mismas cosas. Es la iglesia local en Corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, ¿qué quiere decir Pablo? Que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, hermanos, ustedes en ese lugar, por más que Dios use hombres, por más que Dios levante hombres, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Pedro, ustedes no son de Apolos. Ustedes deben mantener bajo el terreno de la unidad en Cristo, sometiéndose a la cabeza que es Cristo. Dice Pablo: ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefa? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos murió por nosotros. Como un día se me acercó una persona y me dijo: estás olímpica. Ustedes son una secta ministerial. Ustedes siguen a un hombre. Él se lo había dicho a varias personas que yo conocía. Creyó que me lo iba a decir y me iba a quedar igual callado como los demás. Y le dije: compruébemelo. Dios lleva restaurando la iglesia de Cristo hace años.
Nosotros llevamos predicando esto hace años, leyendo, pidiendo al Señor que restaure la iglesia. Y usted me va a venir a decir, a acusarme que nosotros estamos haciendo muchas cosas de las que muchas veces hemos denunciado. Compruébemelo. ¿Cómo se lo voy a comprobar? Mire, yo tengo en la página libros de los hermanos en medio de nosotros, de hace 20, 15, 10, 5 años, prédicas de todo ese tiempo. Muéstreme en cuál de las enseñanzas o en cuál de los libros se promueve el ministerio de un hombre, o se promueve seguir a un hombre. Prédicas de nosotros, hace 3 años, todos los domingos, todos los jueves, todos los sábados. Busquen cuál prédica de esos promovemos el nombre de un hombre. ¿A qué hombre estamos siguiendo? ¿A qué hombre estamos honrando? Muchas veces nos abstenemos hasta poner el nombre de nosotros en las prédicas para que la gente no nos mire a nosotros, sino miren el contenido del mensaje. A ver, compruébemelo. Un libro, una prédica donde se promueva ministerialismo en medio de nosotros. O mire, otra prueba. Yo vivo y me he formado en una iglesia local hace más de 10 años. Usted me dice que seguimos un hombre. Ese hombre ha ido 3 veces a la iglesia local porque ha sido invitado. Nunca se ha impuesto. ¿Con qué autoridad usted degrada el nombre y el testimonio de la iglesia y el nombre de uno de los siervos del Señor diciendo que se está promoviendo él mismo? Ah, es que me dijeron. No, usted no puede atreverse a decir algo si no tiene pruebas. Está bien, la Biblia dice, prueben a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y le dice el Señor a la iglesia, os alabo porque probaste a los que dicen que son y no lo son. Pero si usted ha probado, muéstreme cómo lo ha probado. Es mentiras. Mejor es que tales personas me dijeron, sí, las mismas personas que le dijeron, yo las he escuchado hablar mal de todo el mundo. Son, como leíamos hace 8 días, omni y fines. ¿Qué es eso? Oráculo de serpiente. Andan por todo lado causando división y causando problemas. Ay, es que entre ustedes solo hay unos que salen a predicar a todos lados. Pues claro, no que no todos son apóstoles. No todos son pastores, no todos son... Hay unos que el Señor los envía, desde que se convirtieron, los ha enviado a todos los lugares. No nos reunimos bajo ningún nombre. No nos reunimos bajo ningún ministerio. Nos reunimos bajo la autoridad de Cristo. Amén. Si hacemos algo contrario a eso, muéstrenlo. ¿Sí? Porque a mí no me interesa defender el nombre de esto o el nombre de aquello. A mí me interesa la revelación de la iglesia. Y si lo que usted dice contradice todo lo que venimos enseñando hace años, debemos meditar en el problema. O usted está mintiendo o nosotros nos desviamos de lo que estamos enseñando. No seguimos hombres. Tampoco estamos en contra de hombres. Nuestro mayor deseo es que el Señor restaure su iglesia en estos tiempos. Y ciertamente la cabeza es Cristo. Y ciertamente aunque hay hombres son servidores, la iglesia no se debe dividir por los hombres. Pero también ciertamente reconocemos el lugar del Señor que le ha dado a sus siervos. Como Pablo lo dice más adelante, mírenlo ahí en el mismo Corintios. Ahí en 1 Corintios 11. 11 o 12 que habla de la manifestación. 12. Verso 1. Porque aunque no nos dividimos por el ministerio de un hermano, ni en contra de un hermano, ni a favor de un hermano, reconocemos lo que el Señor le ha dado a la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eres gentiles os extravía llevando como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ya nadie blasfema en contra del nombre de Jesús si tiene el Espíritu Santo. Porque el musulmán realmente blasfema el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. No es nacido de nuevo. El testigo de Jehová blasfema contra Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene la doctrina de Cristo. Y al tal ni recibáis. Y nadie puede llamar a Jesús, o sea, estar bajo el gobierno de Cristo, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, o sea, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Apolos. Pero ahora bien, hay diversidad de dones.
pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo da manifestaciones, dones a los hermanos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. A uno les he dado esto. Bueno, eso más adelante lo explica. Solo que debe hacerse en orden, porque había un desorden terrible en los corintios. O sea, tampoco podemos decir, como dice John MacArthur, que no hay dones, no hay lenguas, no hay profecía, no hay hablar en lengua, no hay interpretación. No, también existe. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que tenía la iglesia en Corinto. ¿O es un espíritu diferente? Y ese mismo espíritu da dones. No solo para la primera generación, sino es el sello hasta cuando ¿quién? Cristo vuelva. Es más, en los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, tendrán visiones, profetizarán. ¿Quién hace eso? ¿En qué generación? Aún en la última. ¿Sí? Porque tampoco nos podemos llegar al extremo calvinista reformado, decir que no hay dones, no hay lenguas. Sí hay. Lo que sí es un engaño es ese que el pastor que se para al frente de los hermanos hubiera media hora hablándoles en lenguas. Pablo dice, si tú hablas en lengua pero no tienes interpretación, cállate. Es mejor hablar 2 o 3 palabras con tu entendimiento y que la congregación sea edificada y no 30.000 que nadie entienda. Porque van a decirle amén a algo que no entienden y nuestra fe es razonable. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el Espíritu que mora en nosotros nos da dones. Y el Señor también tiene ministerios. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo os he preparado. O sea, el Señor preparó a Pablo y a Bernabé con un ministerio. ¿Y ese ministerio cuál era? Ir y predicar, fundar iglesias, edificarlas, hacer un trabajo de obreros. No todos son llamados a eso. ¿Por qué los otros 5 que se nombran, creo que son 5, más ahí en el presbiterio de la iglesia en Antioquía, no son enviados? Pues porque el Señor no los envió. Punto final. A unos hizo apóstoles y a otros hizo esto. ¿Sí? Lo más terrible es ver personas que salen, no han sido enviadas y los problemas que causan, como la iglesia en Jerusalén. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. O sea, no somos la iglesia de Pablo, no somos la iglesia de Pedro, pero sí reconocemos que el Señor nos ha dado dones. Sí reconocemos que el Señor ha dado ministerios. Y sí reconocemos que hay operaciones especiales. Una operación especial, Silas y Pablo. Pablo predicaba, Silas nunca predicó. Silas era el que le escribía las cartas a Pablo. Eso es algo especial. El Señor preparó a Silas para ser el escriba de Pablo. Eso es una operación. Tal vez hay personas que no predican, hay personas que transcriben. Tal vez hay personas que no predican, hay personas que transcriben. Tal vez hay personas que trabajan todo el tiempo. Ellos colaboran económicamente para que lo que se transcribe se publique. ¿Sí? Operaciones, y cada uno tiene un lugar. Y eso, en vez de causar problemas entre nosotros, eso nos debería llevar a admirar la multiforme gracia de Cristo en medio de la iglesia. De recibir a este hermano que tiene esto, de recibir a este hermano que tiene esto, y de recibir a este hermano que tiene esto. El que no tiene. Exactamente, el candelero, la caña central es Cristo, pero el Cristo tiene 6 brazos, que es el número de hombre, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Hay hermanos que se van para la derecha, pero hay hermanos que los equilibran porque se van a la izquierda. Y en eso encontramos la plenitud y el testimonio claro y pleno de Dios en un lugar. ¿Sí? Porque hay lugares donde hay un grupo que habla de la iglesia, otro grupo que habla de la iglesia y otro grupo que habla de la iglesia. Pero los 3 grupos, aunque todos creen ver la iglesia, no son capaces de estar juntos. ¿Por qué? Porque fulanito, fulanito y fulanito, ellos están defendiendo lo suyo, no la iglesia. Entonces, como defienden lo suyo, no permiten que los hermanos se reúnan con nosotros. Celos. Celos, divisiones. Eso no es la unidad del cuerpo, hermanos. El Señor quite toda la cabeza que se levante en medio del cuerpo y que lleve a división. Pero también rogamos porque la iglesia necesita dones. Los dones del Espíritu, pero también necesita hombres. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 4. Yo pues
preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. A veces debemos agachar la cara y reconocer, hermanos, andar sometiéndonos los unos a los otros. Miren, hermanos, no es que, porque es que es un engaño, no es que seamos ministerialistas, pero sí es real que hay hermanos que llevan años y han pagado el precio. Y lo mínimo que yo puedo hacer es, si el Señor, cuando el Señor me pone, ir a dar cuentas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Honrar. Hermano, ¿sabes qué? El Señor me puso a trabajar en estos lugares. Yo sé que tú comenzaste la obra allí, pero el Señor me ha enviado a colaborar con los hermanos. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que es prudente? ¿Tú crees que es digno? Ya, hermanos, que todo lo que le cuentas es gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos no se enseñorean de la grey, sino como decía Moisés, ojalá todos fueran profetas. Como se acuerdan ese pasaje de cuando Moisés, el Señor le dijo, apartarme a los 70 ancianos, creo que es, o 12. Y entre esos algunos se quedaron en la congregación. Y llega Josué, Moisés, los que mandaste llamar están profetizando allá en la congregación, porque creo que fueron unos problemas de la rebelión. Y dice Moisés, ojalá todos fueran profetas. Porque hoy sentimos envidia que el Señor comience a levantar un hermano, pero Moisés decía, ojalá todos fueran siervos del Señor. ¿Sí? Pero los que el Señor está levantando, ellos deben reconocer las personas que preceden. Ellos deben conocer las personas que llevan tiempo. Ellos deben conocer la historia de la iglesia en este lugar. Hay libros, yo publiqué 2 libros, los hermanos no están en papel porque no los vamos a imprimir seguramente nunca en papel, pero hay libros que cuentan la historia de la iglesia aquí en Colombia. ¿Quiénes han pagado todo eso? ¿Quiénes se han sacrificado? ¿Quiénes han hecho una obra? No buscando su nombre, porque muchas veces les ha costado. Y debemos someternos, y eso es humildad, eso es mansedumbre. Una vez yo llegué a un lugar, me invitaron a predicar, prediqué, y me invitaron a predicar cada 2 o 3 meses a ese lugar. Al llegar al lugar yo vi ciertas cosas, y me cargué por lo que vi. Y dije, Señor, voy a decirle a los hermanos lo que está mal, porque hay cosas que están como mal. Y él me dice, el Señor, ¿tú cómo vas? Llevas 2 veces visitando, hay personas que llevan 10, 15 años trabajando, y tú vas a venir a decirles cómo hacer la cosa. A veces no respetamos el trabajo de los hermanos. No reconocemos el trabajo de los hermanos. ¿Sí? Eso también es unidad, porque en la unidad debe haber armonía, sometimiento, humildad, mansedumbre. ¿Sí? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo a paz. Un cuerpo, un espíritu. Y un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero, esa es la unidad. Una fe, un bautismo, un Señor. Pero, en esa unidad hay diversidad, hermanos. En esa unidad hay operaciones, en esa unidad hay ministerios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Pablo decía, todos somos hermanos, todos tenemos una misma fe, pero a cada uno Dios nos dio algo. Y la manifestación de la gracia en algo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Eso dio dones a los hombres es lo que más adelante va a explicar que no, en el griego dice constituyó hombres. ¿Cuál es más? Mira lo que más adelante lo explica. ¿Y qué es eso de sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que te descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, o sea, el que está sobre el que está, ¿cómo decirlo? Nosotros estamos debajo de este mismo, ¿sí? Estamos bajo la autoridad del mismo. Pero el mismo que subió, él mismo hizo algo. ¿Qué hizo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, eso es algo que hizo la cabeza del cuerpo, que le dio al cuerpo como un regalo. ¿Qué? Ministerios. Unidad, pero también en esa unidad hay ministerios y operaciones. Un día yo escuché un predicador, yo lo tenía en la página y lo escuché, pum, lo puse. Hermanos, estamos en el tiempo de la restauración de la iglesia. Y el hermano así muy fogoso. Amén. Ya no queremos apóstoles, ya no queremos maestros, ya no queremos profetas. Ahora queremos la iglesia.
queremos la unidad de la iglesia. Eso es verdad, la unidad de la iglesia, pero tú no puedes separar de la unidad de la iglesia lo que el mismo cabeza de la iglesia constituyó. Mire, el hermano llegó a decir esto: ya no queremos Martínez Luteros en la iglesia, no queremos Austin Spar en la iglesia, no queremos Washman ni en la iglesia. ¿Qué más yo quisiera donde yo vivo tener estos clases de hermanos que van a traer tanta bendición a la iglesia? Unidad, pero en la unidad hay ministerios, hay dones, hay operación y son buenos para la iglesia. Miren, hermanos, no hay... Cuando tú visitas iglesias y tú te das cuenta que en medio de los hermanos no hay ministerios, son iglesias que carecen de cierta gracia, cierta hermosura, porque el ministerio embellece. Es como una mujer. La mujer es la iglesia. Los ministerios son los adornos de la iglesia. ¿Sí? Es como ver una mujer a veces desarreglada. Es la mujer, es la iglesia. Pero le falta algo que Cristo ya le dio. ¿Para qué? Para embellecerla. ¿Sí? La iglesia. Terminamos, hermanos. Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Cómo puede haber una verdadera unidad local en una iglesia local? Ciertamente la unidad es algo que está en el espíritu, pero que la iglesia en ese lugar debe perseverar en ciertas cosas. La misma palabra nos dice, no vamos a hacer esto, sino solo lo vamos a mencionar para terminar. Hechos 2, verso 42. Y dice, veámoslo desde el 40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bueno, no eran 2 o 3, eran como 3,000 más 500 que había, gracias al Señor. Pero si solo hay 2 o 3, igual son la iglesia. La iglesia no la constituyen los números, hermano. La iglesia la constituye Cristo, Espíritu. por su espíritu. Dice, y porque nosotros hablamos de una iglesia, de una unidad, pero para esa unidad debe haber algunos ingredientes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Que es la misma, lo que digamos en Juan 17, debe haber la enseñanza de Cristo. Si no hay enseñanza de Cristo, ¿qué unidad puede haber de Cristo? 2, en la comunión unos con otros. O sea, ya tenemos algo en común y debemos perseverar en eso. Cristo en ti, Cristo en mí, estando juntos, sobreedificándonos, soportándonos, amándonos, perdonándonos, chocándonos a veces, pero siguiendo adelante en torno a Cristo. En el partimiento, porque a veces dicen, no, pues vamos a perseverar en la doctrina, entonces ahora la gente va a mirar prédicas en internet nomás. El Señor quiere tenernos juntos, hermanos. Perseverar juntos, estar juntos, reunirnos Calienticos juntos. todos. Sí, es una vida de iglesia. No es la vida de que tú vas y te sientas detrás de la espalda del hermano y solo le des la espalda el domingo. El Señor quiere que estemos juntos, que aprendamos a vivir juntos, a unirnos en amor juntos, pero después de la doctrina. Porque hay hermanos que nos amamos y somos uno y a veces sacrificamos la verdad. No, son varios ingredientes. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, en torno a ¿qué? A la muerte de Cristo, a la cena. Por eso es en memoria cada 8 días de Cristo. Comemos la copa y comemos el pan y partimos de la copa. ¿Para qué? Para que no se nos olvide lo que nos tiene vivos y lo que nos da vida. La muerte y la resurrección de Cristo. Cuerpo y la sangre. Y 3 cosas. Y en las oraciones. O sea, no solo recibimos la enseñanza de Dios, no solo estamos juntos, no solo volvemos nuestros ojos a Cristo, sino que juntos ahora nos volvemos a Dios en medio de la adoración y la oración. Juntos, amén. Cantamos al Señor, oramos al Señor. Tú puedes orar allá solo, claro que el Señor te va a ir, pero dice que si se ponen 2 de acuerdo en algo. O sea, el Señor quiere que su pueblo se vuelva en un solo corazón a Él constantemente. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Y estas cosas son necesarias para que haya una vida verdadera de cuerpo de Cristo en un lugar. Hoy solo hablamos de la iglesia local, la unidad local. Seguramente vamos a hablar más cosas si el Señor lo permite. Porque esto es necesario para que el Señor vuelva a restaurar su iglesia en estos tiempos. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor.
Y así como tú orabas, Señor, nosotros te pedimos ser uno en este lugar donde tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, oramos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como tú eres uno con tu Padre, queremos ser uno en ti, Señor. Y que en este lugar pueda haber un candelero con un testimonio pleno de ti, que la luz alumbre y la gente del mundo vea y crea que tú estás en medio nuestro y que no son solo palabras, sino que realmente nuestra profesión es verdadera, Señor. Ábrenos los ojos ante todo engaño de Satanás en nuestra época, Señor. Todo ecumenismo, toda unidad fuera de las Escrituras, todo engaño de Satanás para meterse en tu pueblo. Guárdanos y ayúdanos a perseverar juntos, Señor, en la doctrina, en la comunión, Señor. Ayúdanos en el partimiento y en las oraciones, Señor. Despierta nuestros espíritus para que en nosotros haya una carga verdadera por tu iglesia en este lugar, Señor. Y no solo en este lugar, sino que tu obra avance y prospere, Señor, en toda la tierra, en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia, Señor, en Sudamérica, Señor. Que tú puedas restaurar el testimonio y la unidad de tu cuerpo, Señor. Porque tú orabas por eso, Señor. No solo oramos por nosotros, sino por los que han de creer por la palabra, Señor. Para que tú nos unas y nos reúnas. Tú eres el buen pastor y tú estás reuniendo a las ovejas, Señor. Reúnenos en tu redil, Señor. Queremos ser tu rebaño. Para gloria y honra de tu Hijo, Señor. Amén. Y adorar a ti,